En el mundo contemporáneo, la equidad de género y los derechos humanos son pilares fundamentales para una sociedad justa y equitativa. Sin embargo, vivimos en una era caracterizada por la sociedad del cansancio, donde la velocidad y la incertidumbre dominan nuestras vidas, y la modernidad líquida, donde las estructuras sociales se vuelven cada vez más flexibles y cambiantes. En este contexto, es crucial reflexionar sobre cómo la equidad de género y los derechos humanos son afectados y cómo podemos avanzar hacia un mundo más justo y equitativo. En la sociedad actual, la equidad de género y los derechos humanos son fundamentales para garantizar la igualdad y la dignidad de todas las personas. Sin embargo, en un mundo caracterizado por la sociedad del cansancio y la modernidad líquida, la presión constante por la productividad y la volatilidad de las estructuras sociales pueden dificultar la reflexión profunda sobre estas cuestiones y la implementación de cambios significativos. La sobreexplotación del individuo y la falta de estructuras sociales sólidas pueden generar una sensación de desconexión y aislamiento, lo que dificulta la construcción de movimientos sólidos para promover la equidad de género y los derechos humanos. En este contexto, es crucial reconocer la interconexión entre la equidad de género, los derechos humanos, la sociedad del cansancio y la modernidad líquida, y trabajar hacia un mundo donde todos tengan igualdad de oportunidades y sobre todo dignidad. Desde la brecha salarial hasta la falta de acceso a la educación y la violencia doméstica, las mujeres y otros grupos marginados enfrentan obstáculos significativos en la búsqueda de igualdad de oportunidades. Es crucial que reconozcamos la importancia de promover la equidad de género, no solo por justicia, sino también por el bienestar de toda la sociedad. Así como todos debemos comprometernos a desafiar las normas y estructuras que perpetúan la desigualdad de género. En resumen, la equidad de género y los derechos humanos son fundamentales en la lucha contra la discriminación y la injusticia en nuestra sociedad. Te invitamos a unirte a esta causa, a promover la reflexión y la acción en la promoción de la equidad de género y los derechos humanos, en tu comunidad e incluso más allá. Porque juntos podemos construir un mundo donde todos tengamos igualdad de oportunidades y dignidad. Es hora de actuar y unirnos, pues al hacerlo no solo estamos defendiendo los derechos de otros, sino también fortaleciendo nuestra propia humanidad. Porque en última instancia, nuestra capacidad para reconocer y proteger los derechos humanos de los demás refleja nuestra propia comprensión y aprecio por nuestra dignidad inherente como seres humanos. Así que, mientras continuamos nuestro viaje hacia un mundo más justo y equitativo, recordemos siempre que los derechos humanos no solo son una aspiración, sino que también son un compromiso vital que debemos renovar cada día. En este compromiso encontramos la verdadera esencia de nuestra humanidad y la promesa de un futuro más brillante para todos. Y a continuación, una entrevista sobre derechos humanos. Creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante, procuradora, que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes, que creo que son dos cosas distintas. Derechos humanos son todos, y los derechos y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos, pero tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad. ¿Por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe, en Estados Unidos algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué
En el caso de los países pobres o en el caso de los países en vías de desarrollo del tercer mundo, están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes. Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada, que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delito.